Bueno, es una alegría seguir compartiendo esta serie de conversaciones sobre temas relevantes para la educación del futuro y en general para la sociedad. Este es el episodio número 111 de una serie muy extensa que despliega invitados maravillosos, proyectos, experiencias educativas, en un intento que estamos haciendo desde acá de Bogotá por tejer nuevas formas de educación superior, co- llamando a nuestros amigos y a las personas con las que hemos aprendido. Y bueno, esto es un espacio también para fomentar como unas conversaciones y una escucha más potente frente al tiempo que estamos viviendo, para construir espacios de educación, ¿cierto? Es una de las cosas que más nos motivan, como aprendizajes más intergeneracionales, donde nos podamos encontrar más personas para poder comprender temas con mayor profundidad. Y sobre todo algo muy importante, y es algo que resuena mucho con un concepto de nuestro invitado para hoy, Alejandro Castillejo, de donde él habla de la imaginación social por venir. Así que es una alegría tenerte, Alejandro, en esta conversación para el día de hoy en la Universidad del Futuro. Y bueno, bienvenido. Bueno, Andrés, pues no, gracias. Eh, Habrá mucho que conversar seguramente alrededor de esta idea de la imaginación social del porvenir, no del futuro, del Mm. porvenir. Entonces, bueno, aquí pendiente a ver qué sale. Bueno, tengo que confesar que le estaba contando ahorita a Alejandro que desde que salió a la luz pública el informe de la comisión, había querido tener esta conversación con algunos de los que allí participaron, porque creía yo, como parte de mi labor cotidiana de ser profesor, pues me preguntaba mucho cómo los profesores podíamos como apropiarnos de estos materiales que arrojó pues este trabajo titánico, como ustedes lo mencionan, para llevarlo a las aulas y todo eso. Entonces, una de las cosas que también he estado como muy preguntándome, tiene que ver con eso de la escucha. Y es algo que encontré pues en alguno de los textos de Alejandro. Me gustaría comentar un poquito. Alejandro fue parte ese es comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y antropólogo, ¿cierto? Con un doctorado en filosofía y antropología. Y también pues director del programa de estudios críticos de las transiciones políticas, y desde hace un tiempo viene trabajando los temas que tienen que ver con el conflicto en Colombia y la justicia transicional en diferentes países como Sudáfrica, México y Perú. Me llamó mucho la atención, Alejandro, antes de entrar en algunos temas que quiero precisar contigo ya más en términos como de ese volumen testimonial y de ese trabajo. Me gustaría hablar un poco de ese texto que tú me compartiste de la revista Cronopio, llamado La Biblioteca Familiar. Me pareció muy potente ese relato y me recuerda un poco los relatos también que realizamos con algunos de los estudiantes en una materia que yo doy que se llama Didácticas para la Paz y la Convivencia. Es de poco contar las experiencias, y integrar y esclarecer las verdades personales en el transcurso de la historia. Y fue muy bonito pues encontrarme con ese texto. Me gustaría preguntarte un poco, si pudiéramos acceder a tu biblioteca actual, ¿qué historias nos contarías acerca de tu vida, de tus intereses, o cómo ahí cuentas un poquito cómo llegaste a la historia, a la literatura? No sé, me gustaría situar un poquito primero ese panorama. Siempre con todos los invitados hemos estado conociendo un poco también de esos precedentes y esos linajes intelectuales de los que se vienen. Mm. Bueno, no, pues ese documento es un pequeño texto biográfico que escribí hace ya varios años, tratando de discutir un aspecto de mi vida familiar, de mis padres, de mi mamá, de mi papá, que estuvieron, que vivieron en La Habana. Mi mamá vivió exiliada en La Habana y yo nací en el exilio de mi madre y creo que nunca he vuelto del exilio de ella tampoco, entre otras cosas. Y mi papá también era muy cercano a pesar de su ruptura con el Partido Comunista Colombiano, era cercano a la revolución y llegaron aquí en una época muy primigenia. En la década de los 60, valga la pena decir, una época de movimientos y de intelectuales completamente olvidados desde la narratología de la izquierda colombiana contemporánea, que parece que comenzara ese en 1900, no sé, 79, 80, y como que ahí para atrás no hubiera habido, porque todos se fueron para el monte o quedaron olvidados, o no sé, es una cosa muy peculiar
descubrir incluso cuando uno pasea los museos la historia de los movimientos de resistencia, los intelectuales, parece que hubiera una especie de cisma a partir de los 80 y que ahí para atrás no existiera nada realmente. Entonces, bueno, ellos son de esa camada de intelectuales de los 50 y 60 de donde yo nazco y ahí cuento cosas de las persecuciones y de los... Entonces eso determina, mi papá era profesor universitario, mi mamá era es filósofa política y eso, y mi papá fue profesor de la Universidad Nacional y mi mamá se dedicó, producto también de la persecución, se dedicó como a la familia, como a las políticas de la intimidad, como se dicen hoy en día, y de ahí creo que nace todo el interés que tengo hacia el tema de la violencia. Yo realmente me encontré con este tema en dos momentos, diría yo. Uno, cuando me hice la pregunta después de que me gradué de la Universidad Nacional, donde no sabía muy bien qué hacer y había terminado lo suficientemente decepcionado del Departamento de Antropología de la Nacional como para irme a buscar más bien algo por los lados de los estudios para la paz y el conflicto. Y cuando comencé a estudiar eso, descubrí que necesitaba un tema por mi estructura de personalidad, un tema lo suficientemente amplio que me permitiera moverme entre las estéticas, las políticas, la literatura, la poesía, la investigación, en fin, varias cosas. Y ese tema fue la violencia y en ese momento tomo ahí la decisión de comenzar a trabajar desde una óptica muy chiquita, más preocupada por la subjetividad a finales de los noventas y por la vida cotidiana de la gente. Y luego otro momento en el sur de África, cuando me encuentro con una serie de retos de trabajo. Ahí termino reevaluando cosas y trabajando un poco también sobre memoria, transiciones, un giro que por cierto en este momento está viendo otro giro porque yo me estoy dedicando más a la escritura narrativa y al arte sonoro, a grabar sonidos y a producir cosas y a alejarme también en este momento mucho más de los cánones de las ciencias sociales y en particular los antropológicos. Son varios giros, una carrera de dos, tres giros eh, mm, que de alguna forma el texto que tú mencionas es una materialización de un primer giro de todo esto, ¿no? Cuando uno se hace consciente de la trayectoria política y familiar y los itinerarios de la familia que me acercan a la literatura poscolonial, pero una literatura de los 50 y 60, ¿no? A las reflexiones de la época que terminan por ser parte de la biblioteca de mi papá y de mi mamá, que es sobre la que escribo realmente. Sí, hay algo muy valioso en muchos de los textos que he mirado tuyos y sobre todo en ese volumen testimonial en el que tú hiciste parte y es esa dimensión de la vida cotidiana que me parece muy poderosa y muy potente al escuchar esos relatos. No he acabado de leer todo el documento del volumen testimonial, pero porque pues no se deja tampoco leer tan rápido, requiere como la pausa, requiere como dejarlo un poco descansar como uno lo va sintiendo porque es mucha información, pero hay como una de las cosas que me gustaría también profundizar y que nos ayudaras a ampliar una idea y tiene que ver esto como que en ese documento hablas de que ese conflicto en realidad es una larga cadena de otro tipo de secuencias de violencia, ¿cierto? Esa idea aparece en varias partes del texto y hay unas fragilidades y unas violencias previas que la guerra como que explota. Personas sin padres, gente abusada, los temas de género, el avergonzamiento. También como mucho vi como las secuelas del racismo y de traumas casi históricos que tenemos como sociedad, la esclavitud, la humillación. Entonces, pero siempre en el fondo se da uno cuenta de que, claro, que ese conflicto está como entramado con una, conectado con otras cosas, como está conectado con otros sistemas familiares, personales, también de mucha opresión. Me gustaría ampliar un poquito esa idea que me parece poderosa. Y lo otro también, que ya que tú lo colocas, tiene que ver con eso de ese rescate, de, de, de ir un poquito más allá de abrir el espectro para no solo volver a hablar del dolor desde una estética así como muy que disminuye el poder de la voluntad de las personas, sino como que te hace ver un poco más la resonancia de esos muchos fenómenos. Ahí hablan del cuerpo, del lenguaje y del espacio. Me gustaría hablar un poquito de esas cosas contigo. Bueno, el texto es el producto de 30 años de trabajo mío, en dos sentidos, ¿no? Por una parte, los métodos que utilizamos, porque
obviamente, pues imagínate 260 historias de un corpus de 14.000 historias, tiene que tener unos criterios bastante precisos, por decirlo así, para uno excluir y para permitir la inclusión de algunas cosas. Entonces, es un texto que tuvo que tuvo una serie de métodos de trabajo y que buscaba fundamentalmente que la gente contara las historias desde sus puntos de vista, es decir, escuchar a la gente en sus propios términos. Era lo que yo decía, que es una especie de lugar común antropológico, si se quiere. Pero en el mundo de las guerras y las violencias y en este tipo de, digamos, de aparatos comisionales y demás, escuchar a la gente en sus propios términos no es tan fácil, de hecho. Incluso me atrevería a decir que no están diseñadas para eso. Las comisiones de verdad están diseñadas realmente para escuchar a la gente en ciertos registros específicos, no necesariamente en sus propios términos, a pesar de que hay un momento en donde esas dos cosas se puedan, por supuesto, conectar. Entonces el libro nace de esa decisión mía, de a la gente hay que escucharle, y lo que hay que escucharle son las reverberaciones de la guerra en su vida cotidiana, y no la guerra, sino las reverberaciones de la guerra. Y esas son dos pequeñas decisiones que cambiaron drásticamente la manera como este tipo de documentos se hacen a nivel global, porque todos estos documentos siempre se centran, como pasó pues obviamente con los otros volúmenes, se centran en el material más literal de la violencia. Y aquí yo no tenía ningún interés en eso porque estaba convencido que el país, a pesar de lo necesario que era lo otro, me parecía que el país requería un modo distinto de narrar la violencia y ese ámbito de la narración se centró, se enfocó específicamente en la reverberación y la vida cotidiana. De ahí salen criterios de selección. Y efectivamente, producto de esos 30 años de trabajo, yo descubro finalmente, pues no es que sea nada nuevo, pero bueno, para mí sí lo ha sido, que la guerra tiene tres ámbitos específicos de violencia. La guerra opera sobre el espacio, la guerra opera sobre el lenguaje, la guerra opera sobre los cuerpos. Y esas categorías del cuerpo, el tiempo, el espacio y el lenguaje, esas cuatro, constituyen la parte central del libro de testimonios que se llama el libro de las devastaciones. Para mí la palabra devastación la defino como la interacción entre las violencias sobre los cuerpos, los espacios, los lenguajes y los tiempos. Eso es lo que yo llamo devastación o capas de devastación, porque el tiempo es una capa específica, la violencia sobre el espacio es otra y así sucesivamente. Todos son capas que están entretejidas, que no son, sí, digamos, lineales ni nada así, pero están interconectadas más bien. Y con ese concepto fue que construyo la parte central del libro, que es la parte más sustancial. Y el libro, como decías tú, toca tomarlo de a poquitos porque está diseñado para leerlo de a poquitos. Como decía yo en la introducción del texto, es un texto sagrado, porque sagrado pues porque fue una entrega casi sacramental que la gente le hizo a la comisión de su propio silencio y su propia palabra. Y yo siempre planteé que este texto, como cualquier texto sagrado, es un texto al cual uno viene y va durante toda su vida y se lee como cuando uno lee un texto sagrado por pedazos, por frases, por palabras. A veces son textos interminables, ¿sí? Las lecturas de los sagrados siempre son interminables porque emergen cantidades de interpretaciones y las historias están también muy pensadas y delicadamente, muy poco editadas, pero editadas muy delicadamente para entregarle a la gente un pedazo de los seres humanos, y algunas incertidumbres para crear precisamente el sentido de tener que volver al documento y hacer preguntas y todo esto. Entonces, es un libro de historias, es un libro sagrado, es un libro editado como un libro sagrado para ir y venir, donde hay un conocimiento profundo del mundo y de la experiencia que de pronto no está sistematizado en el sentido en que los sociólogos u otros pensarían que están, que hay un conjunto hasta de hallazgos, me atrevería a decir, cosas que descubrimos sobre la naturaleza humana, que están ahí metidas en todo eso, ¿no? Y bueno, es un texto muy sutil, realmente, muy sutil. Y sí, está construido sobre la base de mi trabajo durante todas estas décadas, de las intuiciones que tenía, de las que se habían producido, y con base en eso tratamos de construir un libro integrado. Es porque es un libro que teje cosas. Ahí están tejidos las voces
por ejemplo, los testimonios de la gente de las fuerzas militares, de los exguerrilleros, bueno, de los paramilitares, de las muchas víctimas. Pues tejimos las voces de las víctimas en función no de la victimización concreta, como siempre pasa en este tipo de cosas. Aquí están los desaparecidos, aquí están los desplazados, aquí están los torturados y separan eso en cajones de experiencia inmediata, directa, ¿no? Y lo que nosotros hicimos fue mostrar que hay experiencias de violencia que se entrelazan. Por ejemplo, en la devastación, cuando hablamos de la fractura del espacio o del cuerpo, por ejemplo, con esa idea de que cuerpo, espacio, tiempo y lenguaje, en la sección que tiene que ver con las rupturas del cuerpo, pues uno podía tejer historias sobre los cuerpos rotos que juntaran las personas y los familiares de desaparecidos, los torturados o los familiares de torturados, porque ambas experiencias son experiencias de rupturas corporales, que aunque en el derecho internacional y demás estén categorizadas aparte, la experiencia humana se intersecta porque, porque en ambos casos, a pesar de las grandes diferencias, obviamente, en ambos casos está involucrado la vejación del cuerpo mismo, ¿no? Entonces, con esos criterios, cogimos todas las categorías del derecho internacional y las incrustamos dentro de estos cuatro elementos y con eso terminamos tejiendo un libro que rompe con las categorizaciones del derecho internacional realmente y lo que hace es mostrar que se puede narrar, que hay hilos narrativos, que hay conexiones narrativas entre distintas experiencias que son clasificadas por aparte por razones de documentación, pero que en lo humano son mucho más tejidas y más cercanas de lo que uno se imagine. Y eso es un trabajo de sutileza muy grande, de mucho cerebro y de decisiones muy claras sobre ese material, cómo se oye, cómo se busca, cómo se encuentra, cómo se edita, cuando una historia aparece al lado de otra o antes de otra. Y bueno, ahí eso, el libro, la gente a veces piensa que eso es un copy y paste. Eso es un trabajo editorial descomunal. Los que trabajan con testimonios saben lo difícil que es trabajar con el material testimonial, que además son historias de unas 2 páginas, de entrevistas de 30, 40 páginas. Imagínense todo lo que tocó leer y la claridad y el sufrimiento incluso por el que pasamos para poder tomar esas decisiones y decir en un momento determinado, no, este no entra así, si entra tiene que entrar de una forma, está muy largo, dice mucho, ¿sí? Entonces hay mucha sutileza en todo esto, mucho pensamiento, mucho. Entonces, el volumen testimonial es realmente, para mí es ¿qué digo yo? El cierre de 30 años de trabajo. Sí, me ha parecido maravilloso que en esas capas de espacio, tiempo, ¿cierto? También hay eh, acunan y se inscriben muchos mecanismos de violencia, pero también paradójicamente pueden ser los lugares también donde nos lleven también a transformaciones también de esa violencia y de la sanación y de la transformación de las personas con esas mismas categorías pueden ser como la pila que a través del lenguaje, como que te hace reflexionar sobre ese tipo de cosas, como que se inscribe ahí la violencia, pero también puede ser un gesto donde también se puede construir también ahí la paz en esos espacios. Claro. Había un momento muy, muy, muy poderoso que me gustó mucho del volumen y fue como esos diálogos con los mamos y con las personas y los líderes espirituales, porque esa construcción de paz también tiene que ver con esa sanación de ese territorio y me gustó mucho como que te pone a pensar un poco en esas otras cosmogonías y en esas otras formas de cosmovisión que también hacen parte de unas verdades culturales que tenemos que integrar también nosotros para pues vivir en paz también. Y me gustó mucho algunos relatos desde ahí, me parecieron como que después de haber leído muchas cosas que eran como muy densas y muy fuertes, como que escuchar esa palabra como que fue como entrar en una zona de enfriamiento poderosa para pensar también como el territorio, los cerros, todos los lugares sagrados que han sido también víctimas del conflicto y me gustó mucho esa categoría de la naturaleza como un sujeto de dolor y que me hizo pensar también en la potencia que tiene el trabajo también con el territorio. ¿Qué podrías también contarnos de esa experiencia que para mí fue No, fascinante? pues, bueno, no, eso fue un proyecto personal ahí realmente, porque cuando yo llego a la comisión, pues nadie estaba escribiendo sobre eso. Y en el mejor de los casos, bueno, pues había alguien por ahí trabajando, salían y lo que la gente decía, que el territorio estaba dolido, que la víctima, había una gran
digamos, gran cantidad de afirmaciones que el territorio era víctima, pero no había cualificaciones de eso, era lo que la gente decía en genérico. Sin embargo, eso no captó mucho interés porque pues, la palabra territorio resulta un poco confusa a veces también, ¿no? Entonces, y en las sociologías de la guerra y todo eso, pues se habla de los daños que sufre el medio ambiente o la ecología de guerra también, ¿no? Que mide todo eso. Lo cierto es que siendo autocrítico, la SEP tuvo que haber tenido una mayor reflexión a mi modo de ver sobre ese tema, pero bueno, cuando yo veo este vacío, yo lo que hago es, bueno, no, yo le jalo a esto porque esto es lo que a mí me interesa ahora. Yo venía venía de una, ¿qué se dice? Es un tránsito personal en donde haber dejado el lápiz de lado y haber cogido la grabadora de sonido me estaba llevando a cambiar todo mi modo de investigación y mi modo de escribir y los problemas a los que me preocupaba y eso. Y de un trabajo que había hecho una década antes sobre el papel de los árboles sagrados en la restitución y en la sanación, digámoslo así en general, me hizo pensar mucho en el sufrimiento de los árboles y del monte y demás, ¿no? Entonces esa idea que tenía ya 10 años dándole vueltas, desconocida en el país porque la publiqué en una revista muy pequeña que no tiene mucha circulación y después creo que tengo que volver a editarlo, de hecho. Ese pequeño nodo se vuelve, cuando entro a la comisión, ante el vacío estructural de la comisión, pero no porque quizás no hubiera gente que no quería, sino porque es que las comisiones no están diseñadas para escuchar pájaros, las comisiones están diseñadas para escuchar personas. Yo decido montar un grupo de trabajo sobre sonido y naturaleza y nos ponemos a recorrer el país haciendo la pregunta de si a los árboles les duele la violencia y qué es violencia para un árbol. Con esa pregunta que tenía mucho de retórico, pero también mucho de real y de honesta inquietud ontológica y filosófica y demás. Me reuní entonces, atravesé el país, atravesé por todo el Caribe. En ese momento sembramos esta idea incluso en la Sierra Nevada y luego nos fuimos pues, hasta la frontera con Venezuela prácticamente. Y luego comenzamos a extender la pregunta esa ya no de la sierra, sino al Amazonas, a un poco de pueblos también allá, los pueblos más bien de la Coca. Y luego los fuimos para el Pacífico para hablar con la gente de las movimientos, digamos, de los consejos comunitarios del Atrato, por ejemplo. Todos tenían algo que decir sobre eso. Y de todas esas conversaciones que eran como en algunos casos, en la sierra, por ejemplo, tuve tres, una arriba en Pueblo Bello, en Nabucima, en Cutunzama, abajo sobre el mar, reuniendo a todos estos 10 15 20 mayores, a echar carreta sobre eso, a grabarnos, a conversar, a aprender a escuchar, a ver si podíamos desde la comisión y desde esta parte concreta mandar un mensaje al país. Obviamente el mensaje de cuidar la madre y todo eso, pero de nuevo el lenguaje con el que se hablan estas cosas son los lenguajes de la protección del medio ambiente y entonces yo siempre he dicho que eso, si bien eso está bien, yo creo que nosotros no hemos entendido de manera clara, que no hemos sentido incluso de manera clara que las rocas son sujetos vivientes y que la naturaleza son sintientes también y que hay modos de hablar con ellas y que hay modos de testimonio no humanos, incluyendo los testimonios de los espíritus incorpóreos, los invisibles y los demás que configuran precisamente todas estas selvas. Entonces, a eso le dediqué prácticamente toda mi energía, además de leer el informe general y hacer las correcciones como académico que finalmente soy. Le dediqué mucho tiempo a eso, mucho tiempo a hablar con la gente sobre eso, muchos viajes, muchas grabaciones, tengo un gran archivo de sonido de todo eso. De ahí salen algunas propuestas sonoras también para la plataforma de la comisión, pero más para sonificando algunas historias del volumen, sobre todo la parte final del libro. Y de ahí sale también un trabajo, una coproducción que hice de una pieza sonora con Andrés Torres que se llama Murmullos sobre la herida de la naturaleza, que tiene como 3 o 4 versiones. Y de ahí comencé a construir y escribir el concepto que es sobre lo que se basa todo esto, la noción de que la naturaleza es un sujeto de dolor y que eso requiere no solamente de pensamiento, sino de sensibilidades específicas. Y comenzó a acercarme al arte, por ejemplo, al arte sonoro, Mm. y a la grabación como un modo de arte también, entre otras cosas, ¿no? Y no solo a las dimensiones éticas y filosóficas del grabar.
y una cantidad de cosas que, digamos, aparecieron de manera mucho más. Y sí, y de ahí sale entonces esa sección que tú mencionas, que se llama Conversaciones con la naturaleza, no conversaciones sobre la naturaleza, que sería lo razonable para... Y ahí aparece eso, ¿no? Aparece, hay tres caminos para hacer la pregunta, digamos, lo que hay ahí es una puerta que se abre, yo era muy consciente que a pesar de todos los privilegios que tenía para viajar y tenía los recursos y la gente, digamos, durante la época de la comisión creía que lo que hiciéramos con alguien era importante, ¿no? Entonces, digamos, con ese espíritu de las personas, lo que hicimos fue la siguiente, llegamos a tres conclusiones, ¿no? Comenzamos con la pregunta, ¿qué pasa cuando se asesina un taita? Cuando se asesina un taita, se rompe el vínculo entre el mundo de este mundo y el mundo de los de allá, y el mundo espiritual, y el mundo de lo sagrado, digámoslo así. La muerte de un taita tiene un efecto mucho más grande que la muerte de un líder social, en el sentido material, digamos, inmediato. Es la ruptura de una conexión. Entonces, con esa pregunta que comenzamos ahí, terminamos sustanciando un poco, acercándonos hacia entonces, ¿quién habla con esa desconexión? ¿Quién habla con los espíritus que han quedado desconectados porque el taita se ha muerto o ha sido asesinado? Entonces terminamos haciendo esa pregunta y ahí descubrimos que había tres elementos fundamentales, o dos o tres elementos fundamentales para estudiar en todo esto, y descubrimos lo obvio, que la guerra había transformado los paisajes radicalmente cuando hablamos de ecología y eso, selva y demás. La guerra transformó paisajes, así como mantuvo otros. Transformó porque hubo bombazos, minas, campos minados, zonas de guerra, trincheras, etcétera. La guerra también asesinó los cuidadores de la vida. Esa fue la otra conclusión, que iban desde las madres, de las señoras que eran parteras en el Pacífico, hasta los verdaderos guardabosques que yo llamo vernáculos, que luego de ser cortadores de madera se convirtieron en protectores de los árboles. Entonces la guerra también mató a esa gente. Y finalmente la guerra mandó también, en lo que tiene que ver con el medio ambiente, a mi modo de ver, mató a aquellos que protegían el vínculo precisamente con los espíritus incorpóreos, que son unas sociedades específicas, una idea que no comparte todo el mundo, pero para unas sociedades específicas, la muerte del Taita representaba precisamente eso. Y con ese material se produce conversaciones con la naturaleza, produzco yo una pieza sonora que presento en varias partes, lo llevamos incluso con Andresa Documenta, ya la presentamos en Alemania, y yo he hecho una que otra presentación en Londres el año pasado, también me invitaron a presentar eso a través de una lectura ritual, que era el mecanismo que yo utilizaba para compartir y hacer pedagogía, precisamente el volumen testimonial. La he presentado en algunas partes y de ahí nace pues la continuidad del trabajo que hago ahora, que es profundizando mucho más en esa noción de que cómo testimonian los espíritus incorpóreos y los invisibles cuál es por decirlo así, cuál es la metodología, cómo se hace eso, qué quiere decir eso cuando tú involucras la antropología y el sonido aquí, qué clase de universo emerge ahí, qué conversaciones hay nuevas, cómo tenemos que grabar, cómo tenemos que escuchar, incluso qué es protección del medio ambiente, qué es la protección de la selva cuando comenzamos a pensar que lo que hay que proteger, además de la selva, son sobre todo los espíritus de la selva que están en el sustrato de todas las plantas y de las conexiones y relaciones con el mundo que entre comillas llamamos natural. Entonces esto se me ha vuelto un proyecto mucho más grande y mucho más complejo y más fascinante que ahorita precisamente estoy comenzando a trabajarle. Entonces, para mí siempre los mejores recuerdos de la comisión siempre estarán en esas charlas que yo tenía, charlas no, esas larguísimas conversaciones que tenía yo con los mamos y con los taitas en el Amazonas y taitas de muchos pueblos y en diferentes tipos de Amazonas, en diferentes regiones amazónicas, digámoslo así. Entonces para mí fue muy, bueno, lo guardo muy en el Mm. corazón, realmente, ¿no? Sí, hay otra cosa que me gustaría conversar contigo y que tiene que ver con la escucha. Hace poquito yo estaba escribiendo algún texto muy corto, un ensayo sobre la escucha, sobre escuchar lo que más nos duele. Estamos en una sociedad que se valora mucho lo positivo, dice Byung-Chul Han, como un exceso de positividad, un exceso y una dificultad también de integrar esas verdades dolorosas.
que desde pandemia pues cada vez como que hay una cascada, lo que llaman algunos ahorita teóricos, como una serie de metacrisis que están conectadas unas con otras, temas del suicidio, pues temas de salud mental muy fuertes en la pedagógica, pues tuvimos en este año como 5 casos en menos de 2 meses, como que muchos temas que tienen que ver con el dolor y con lo que tú llamas también en el texto de este que sacaste en Revista de Estudios Políticos sobre las diferentes capas del dolor. Entonces, me preguntaba yo mucho como maestro también cómo empezar a escuchar esas memorias que son difíciles, sabiendo que estamos en un mundo que nos está invitando a lidiar con esa, escuchar eso, cómo se escucha eso, y eso me ha llevado, hay una frase que me gustó mucho que tú decías, que a pesar de que ha habido como un gran despliegue de las pedagogías de la memoria, aún todavía nos cuesta mucho escuchar. Me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre la escucha, porque eso es una de las cualidades más importantes pues para los maestros, en relación a lo que hablábamos ahorita de los mamos, son personas que tienen una conciencia más amplia del entorno y esa escucha del territorio, pues el territorio se convierte como también su propia biblioteca y sus libros para consultar y tiene Claro. una relación como que esa hipertextualidad se va desplegando en el territorio. A mí me parece que esa habilidad es maravillosa porque en la escuela normalmente hacemos mucho énfasis al alfabeto y a lo escrito, pero como en el texto, pero ese ampliar esas capacidades de escucha y la capacidad también de esa escucha más profunda, que me parece poderosa en el sentido que permite a la gente, que tarde o temprano uno leer ese tipo del volumen también empieza a hacer conciencia también de que esos relatos también están dentro de su propia familia y también uno los ha vivido y también hace parte como que te invita, y me parece que en eso sí lo logra mucho el volumen, que te invita y te interpela a recrear tus propias historias también de tu propia violencia, y que cuando tú la empiezas a hablar en un espacio de clase es más normal que lo que a veces se supone, esas cuestiones de dolor, pero como no estamos con las capacidades para hablar con madurez emocional y como en rituales más poderosos de eso, pues a veces eso se desplaza mucho, pero me parece que el tiempo histórico, sobre todo después de la pandemia, y los maestros lo han dicho mucho en las escuelas, que esto de la educación emocional y el tema de escuchar también a las personas de una manera más profunda, pues es un llamado que la educación está como alentando a que pase de maneras más fuertes. Y me gustan mucho como algunas metodologías que también la comisión estuvo haciendo estos rituales, porque son como unos diseños de ambiente particulares para escuchar eso, porque eso no se puede escuchar así como escuchar una noticia o escuchar, sino como que requiere también cierto contexto, ciertas atmósferas, como tú dices, para que cale eso, porque uno se da cuenta de que no son solamente información, sino que eso nos interpela como seres humanos. Entonces, a mí me gustaría un poquito como que pudiéramos abordar un poquito eso de la escucha, porque me parece un tema que incluso estoy pensando abrir una lectiva ahorita para el año entrante para la universidad como sobre ese tema y sobre el tema de la muerte, que es un tema también que es uno de los tabúes que hay mucho en la academia, pero que cuando tú medio empiezas a hablar de esos temas, como que todo el mundo siente que hay mucha, sí, como dificultad para lidiar con lo difícil y con lo complejo, con lo que desborda, con la pérdida, ¿cierto? Incluso ahorita con la Universidad del Futuro hicimos unos encuentros también con algunos líderes urbano-ancestrales para hablar sobre los rituales de duelo y de mortuoria, cómo lo hacen las comunidades afro, cómo lo hacen los indígenas, y esos temas me parece que a nivel educativo la gente quiere hablar de ellos, pero creo que ese es el llamado también que nos hace también todo ese trabajo que tú vienes haciendo. Cómo escuchar esas cosas que no queremos escuchar, que son difíciles, que uno no tiene la herramienta, pero que cuando tú lo abres, por lo que me ha mostrado el caso a nivel pedagógico para mí, eso crea unos niveles de empatía en las personas, unas capacidades de ponerse en el lugar de los demás, de poder comprender al otro, de poder como contar la historia del otro, trae una verdad que también te ayuda a construir tu propia verdad, lo que tú llamas de pronto una verdad integrativa. Eso me parece muy bonito, como que el grupo mismo se convierte como en el espacio de medicina para los problemas que cada uno tiene. No es que alguien lo esté haciendo en particular, sino que es el ambiente mismo que tú generas el que permite esa transformación. Entonces, me parece maravilloso eso, que hay como una fuente. Oh,
Chul nos está diciendo que no nos, Chul dice que no estamos escuchando mucho lo que no queremos oír, pero aquí hay una circunstancia muy específica y es que la verdad de las cosas, yo siento que el país está saturado de las historias de horror y eso no es por una condición de la contemporaneidad que de pronto en una generación puede comenzar a emerger, ¿no? Sino los jóvenes que de pronto prefieren cierta distancia, qué sé yo, pero lo que sí es cierto es que Colombia lleva escuchando historias de terror 20 años de manera institucional, si no más. Y la sensación que yo tuve cuando hacía todo esto era que el país estaba saturado y que el país necesitaba otras formas de escucha y otras formas de relato, ¿no? Y ese es el origen de todo este trabajo también que es, no sé, es una apuesta, el volumen es una apuesta muy radical de memoria integrativa. Mm, Para un país que sigue pensando en las memorias como trincheras, entre otras cosas, ¿no? Como que no hay intersección entre las experiencias de unas personas u otras, ¿no? Por complejo que eso sea y por distante que parezcan los puntos de vista. Entonces, bueno, no, para mí el tema de la escucha es un tema complejo. Yo tengo un curso ahora que se llama La escucha, aproximaciones interdisciplinarias, y estaba explorando el conjunto de conceptos y de prácticas asociados a la escucha y su relación incluso con lo testimonial también. Y hay dos elementos centrales sobre los cuales yo baso, y esto salió también del trabajo de la comisión. Esto es como un decantado más bien de lo que dice en la comisión, sobre lo cual tengo que escribir un texto también, entre otras cosas. Y es que la escucha se sitúa exactamente entre la experiencia de tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión que yo le llamo semántica, en donde la escucha en el sentido más biológico de la palabra, cuando oímos a alguien en el mundo de las ciencias sociales, por ejemplo, siempre prevalece lo que la gente quiere decir, el significado de las cosas. Entonces, cuando uno dice yo escuché a Pedro tal cosa, es porque estás poniendo la atención a ese significado y decodificando lo que la persona dice, llamémoslo así. Entonces, hay una dimensión que a eso le llamo la dimensión de lo inteligible en la escucha. Y hay otra dimensión que es la dimensión de lo sensible, que es lo que tiene que ver con específicamente el acto biológico de sentir que llamamos oír o escuchar, que es un acto fundamentalmente de la biología del oído, de la física de las ondas y que le llamamos, terminamos por llamarle a eso el mundo sonoro, que atraviesa el cuerpo como parte de esa vibración también, ¿no? Obviamente, para mí tanto lo sensible como lo inteligible son dos dimensiones interconectadas de lo que significa escuchar. Y esa sensibilidad y esa inteligibilidad pues está atravesada por dimensiones tecnológicas como la grabadora o los sistemas de audio, los sistemas de edición que le permiten a uno hacer audible, que es una palabra que yo uso mucho ahora, hacer audible cosas que tradicionalmente por la cualificación de nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro oído no escuchamos. Entonces hay intermediaciones que se llaman así tecnológicas en el sentido más maquinal incluso de la palabra, pero también hay otras mediaciones, ¿no? Teóricas. Por ejemplo, cuando una comisión de la verdad es enseñada a escuchar violaciones a los derechos humanos. Hay el concepto de violación a los derechos humanos, funge como grabadora porque es el ámbito específico de interés sobre el que se escucha y sobre el que, entre otras cosas, se diseña los protocolos de conversación con las víctimas o se diseñaron. Entonces, para mí la escucha es esas dos cosas, ¿no? Este balance entre lo sensible y lo inteligible y todo el conjunto de intermediaciones históricas, tecnológicas y demás que hay ahí. Yo uso mucho la palabra acroática. Acroasis en griego es escucha. Y yo creo que en la escucha siempre es una escucha polifónica, en lo que uno escuche siempre hay múltiples voces, siempre hay múltiples tiempos y es polimodal también, es decir, se hace de muchas maneras, no solamente con el oído, sino con el cuerpo entero. Yo siempre he dicho que uno escucha con el cuerpo, uno escucha con la piel en general, uno escucha con los ojos incluso, con la vibración en general. Entonces es mucho más complejo que poner el oído en una cosa, es todo un ejercicio del cuerpo completo detrás de todo eso.
Y eso fue lo que se puso ahí en marcha. Esto, digamos, esto es lo que ha nacido ya de mi reflexión más teórica y metodológica después del trabajo de la SEP. Esto es lo que he comenzado a escribir y claro, para poder escuchar los árboles necesita una escucha policrónica precisamente o acrobática de muchos registros muy distintos que te mueven desde el comprender hasta el sentir y mirar lo que pasa ahí dentro de todo eso. Y por supuesto, por todas estas razones, nosotros terminamos diseñando la ritualidad de la lectura con todas estas ambientaciones y atmósferas, porque la intención mía era construir un tejido más bien de afectividades. Mucha gente después de la SEP se puso a leer historias y a mí me parece que eso está bien, pero lo que tú dices, esas historias necesitan ser más que ser leídas, necesitan ser acogidas. Cuando hablamos de acogimiento, estamos hablando de un escenario, un espacio, una disposición de la gente, una disposición de la escucha, un disciplinamiento del tiempo, un disciplinamiento incluso del cuerpo, ¿no? De la concentración para la comprensión de todo eso necesita disciplina, entrenamiento, pedagogía. Hablando de pedagogía de la verdad, yo no sé qué quiere decir eso a veces, porque para mí pedagogía de la verdad es una pedagogía de lo argumentativo. La verdad es una verdad argumentativa, eso es el trabajo de los académicos, por ejemplo. Pero si hablamos de pedagogías, del testimonio y las pedagogías de la llamada paz, pues ahí hay un disciplinamiento y una educación de lo sensible. Voy a Mm, anotar todo eso porque ahí se va a ir mi próximo artículo, educación de lo sensible. Y, porque lo que hay, además de que la gente tiene que comprender, la gente también debe sentir. Entonces, cuando hablamos de lo testimonial, tiene que ser acogido y no solamente leído. Y eso fue lo que intentamos en muchas lecturas que hicimos. Experiencia que también tengo una deuda con la escritura, porque debo escribir también un texto sobre eso, sobre qué quiere decir leerles historias a oscuridades y con sonidos a los mayores en la Sierra Nevada de Santa Marta, debajo del cielo estrellado, y llamarle a esa lectura Conversaciones con las estrellas. Y ponerle sonidos a los mayores, a los niños allá, a las mujeres, hombres que no son mamos y demás, y ver cómo la gente también se inquieta profundamente por el mundo sonoro que viene de otros lugares del mundo, y cómo cuando la gente escucha en una visión, yo lo que hice fue, cuando yo decía que la comisión era un dispositivo de escucha, pues era una obviedad porque la comisión se dedicó a escuchar víctimas, pero yo llevé ese concepto a su extremo radical, ¿ves? Entonces, cuando decidí que era un aparato de grabación también y que también en ese sentido escuchaba muchas otras cosas. Entonces eso ha sido fascinante, las derivas, como dice tu amigo, entre otras cosas, las derivas mm, filosóficas y estéticas y metodológicas de todo esto, ¿no? No hay, para mí, si hablamos de testimonio como legado de la guerra, para mí el gran legado de la Comisión de la Verdad, digamos, no es ni la transmedia, ni la base de datos, ni nada de eso, sino sencillamente la pregunta por qué hacemos con los silencios que nos han entregado, para que no o las palabras que nos dieron, para que no se difuminen en el aire. El legado no son objetos, no son cosas, aunque también lo son. Pero para mí esto tiene un valor mucho más poderoso, ¿no? Lo que la gente le confía a uno. Entonces, sí, entonces, ¿qué? Entonces, yo creo que hay algo a discutir sobre esas pedagogías de lo sensible, ¿no? Y sí. el acogimiento de la palabra. Y hay algo muy, muy bello también que dentro de mis clases he empezado a desarrollar en unos cursos de paz que yo estoy como facilitando y tiene que ver con el acercamiento de la lectura del territorio, de empezar a que los estudiantes empiecen a ver las experiencias sociales que están construyendo paz como si fueran libros también, como si fueran materiales en los cuales hay que escuchar. Y esas experiencias de hacer un podcast o de ponerse en contacto con un líder social o como con una experiencia que esté construyendo paz, se aprenden demasiadas cosas. Ellos notan en la relación con un otro, ¿cierto? ¿Cierto? Se interpela también todo su sustrato ético como seres humanos sobre lo que están haciendo, ver a las personas cómo han resignificado también su dolor haciendo proyectos o lo que tú llamas ahí como ese gesto prospectivo que también el dispositivo de la comisión también intentó hacer de una manera sutil, pero creo que ahí también hay una fuerza potente frente a lo que es el porvenir, lo que tú llamas ahí el porvenir y me parece clave siempre.
que de esos rituales de la escucha podamos también sentir un cierto grado de esperanza, de ver como pequeño, lo que tú llamas también, que me llama mucho, parece un concepto potente, esa paz en pequeña escala, me parece muy potente, muy poderoso, de ver un poco esas trazas que hay en nuestro territorio y de personas, que eso es lo que estamos haciendo en la Universidad del Futuro, es empezar a mirar esas redes micelares que están en nuestro territorio de sabiduría, de experiencia, de conocimiento y cómo empezar a crear unos diálogos que permitan realmente volverse las aulas para la educación del futuro. En buena parte, el ejercicio que estamos haciendo con este experimento tiene que ver mucho eso de juntarnos, de aprender juntos, de escucharnos de maneras más profundas, de buscar maneras de que podamos construir un conocimiento pues diferente, incluso experimentaciones entre personas que a veces no se conectan porque cada quien está como en su área. Entonces, me ha gustado mucho intersectar con los mundos ancestrales, académicos, artísticos y mirar a ver en esa reunión de personas como que podemos hacer juntos. Y ahí se está buscando ahorita una publicación colectiva, estamos haciendo algunos encuentros también acá en la ciudad, estamos buscando también maneras como empezar a lo que Iván Ilich nos hace muchos años, como él planteaba, de esas sociedades escolarizadas donde las redes de aprendizaje se vuelven más robustas, más soberanas, las sociedades, así como un principio de soberanía alimenticia, pienso yo que la soberanía educativa pasa por este tipo de experimentos de reunirse y mirar a ver qué se puede hacer juntos. Entonces me gustaría mucho también explorar contigo eso eso que tú hablabas de la ritualidad me parece muy importante, pero me parece muy importante ese gesto de no quedarnos en el pasado. Yo estuve participando en algunos grupos en la pedagógica de educación y cultura política hace unos años, pero yo no sé, tuve también una sensación de que necesitaba como que transitar por otros espacios. Me empecé un poquito como a saturar un poco de esos mensajes tan enfocados como al pasado y a la memoria y tan, pero si uno lee a Todorov y a Riquet, hay siempre como una visión también. Ernest Bloch, ¿cierto? Que hablan del principio de esperanza, siempre están atisbando que también en esa construcción de memoria siempre el foco también está en esa construcción cotidiana de hacer algo porque el mundo sea mejor, como una mentalidad más constructiva, más proyectiva. Y como pues vengo también del campo del arte, me ha interesado mucho el porvenir, diseñar o imaginar cómo serían las instituciones educativas del futuro, hacer ese ejercicio de especulación. Parece que después de pandemia, pues he empezado como a surgir ese interés. Entonces me gustaría que de pronto nos podrías tú dar esos elementos de, de, de ese gesto prospectivo que me parece que es bueno que quede también acá instalada un poquito esa conversación. Pues los memoriólogos se la pasan diciendo que para poder hacer futuro se necesita asumir el pasado. Digamos, ese es el lugar común que hay dentro de eso, ¿no? Pero la pregunta seria es, ¿cómo recordar y no terminar enredado en el pasado, en el trauma del pasado o en el daño, etcétera? La pregunta de escuchar el pasado y gesto de futuro es muy bonita, pero al mismo tiempo es compleja. Cuando uno ya la ve metodológicamente, cómo se hace eso de verdad. Y eso fue también, digamos, parte de los aprendizajes ahí en la SEP. Pues era un término que o escuchar el gesto de porvenir. Primero, la palabra porvenir tiene una característica que es no se sitúa adelante, sino ve hacia adelante desde el presente, porque el futuro está por venir hacia acá. O sea, el sujeto se sitúa en este presente y no en un futuro imaginario, etcétera. Eso me parece a mí importantísimo, por un lado. Y el otro lado es que, claro, un gesto de escucha en función del pasado sitúa al sujeto indefectiblemente en el trauma o en la violencia más bien. Y lo que cuando tú sitúas tu oído en la vida cotidiana y en esas reverberaciones, lo que comienza a ver es gente construyendo mundo y tejiendo mundo desde el presente, viendo para adelante, o sea, con un gesto de porvenir. Y eso es lo que uno siente cuando ve las personas, ¿no? Eso no quiere decir que el pasado no haya pasado. De hecho, si tú notas en el libro pues tiene historias
hace un gran esfuerzo para no hablar de historias literales, pero por más, algunos, recuerdo que en alguna ocasión alguien me criticó algunas de esas historias porque no había violencia literal, lo cual yo lo leí como un éxito. Menos mal que no hay violencia literal. Pero siempre los textos muy sutilmente dan una pequeña indicio de a qué tipo de violencia se está refiriendo, o sea, la reconocemos, reconocemos el dolor que normalmente dentro de las historias aparece en una palabra, en una frase, en un instante, porque la historia no versa sobre eso, sino cómo la gente construye el mundo desde la herida. Y ese construir mundo de la herida es precisamente de lo que yo me refiero con el gesto de escucha, el gesto de porvenir, ¿no? Un gesto de escucha en función del porvenir, de estar oyendo pero mirando hacia adelante. Y ahí hay y es ese gesto corporal precisamente de la cosa, ¿no? Y el libro se la apuesta por ese lado. Mm, Yo creo que la inmensa mayoría de textos comisionales, no solo los nuestros, sino casi todas, siempre son un gesto retrospectivo, siempre miran para atrás, siempre se quedan atrás, por más de que repitan una y otra vez de que mirar para atrás es necesario para el futuro. Pero ¿y entonces en qué momento exactamente esa mirada para atrás se convierte en una mirada para adelante y cómo se hace eso? Incluso en el instante mismo en el que el pasado traumático se enuncia, por ejemplo, cuando se puede enunciar, porque también ahí cabe la inunciabilidad de todo eso, ¿no? Entonces, eso se convierte en un método y es el método es aprender a escuchar las capas de experiencia cotidiana de la gente a través de las cuales hablan y dicen muchas cosas más allá de lo que realmente está dicho ahí. Y esa es una forma de lectura particular en donde tú, en una primera instancia, raspas la superficie de lo que la gente dice. Luego rasta en una segunda instancia, en una capa más profunda, lo que hace es ya una vez reconociendo lo que la gente dice, ahora que indagar por lo que la gente significa. mm, Y en una tercera capa estratigráfica mucho más profunda ya no es sobre lo que la gente dice significa, sino lo que los silencios de pronto nos dicen o nos dejan de decir también y sí, aprender a leer los que hay entre las letras, como digo yo. Entonces, cuando uno ve eso articuladamente, existe la posibilidad de escuchar en gesto de porvenir, que es desde donde se construye realmente, creo yo, el mundo. sí, me haces acordar un poco de una entrevista que le hacían a Wim Wenders, este director de cine alemán, que él decía que lo más importante no es lo que está también ahí, sino lo que queda ahí enunciado para que pueda ser llenado por el espectador. Como que es muy importante lo que queda fuera del plano, que eso es lo que también son las También. decisiones. Y lo siente uno cuando lo va leyendo porque lo deja en un estado como que, bueno, y acá hay que parar, hay que digerir todo esto que está pasando acá, como que te hace generar esa pausa y ese... Creo que Roland Barthes también en algún libro hablaba de que cuando uno pestañeaba o cuando uno levantaba la cabeza y empezaba también a escribir uno el texto. Y eso también es como poético y bonito porque es como el llamado en que no está tampoco, a veces queda como, queda uno como en un stand-by, pero ahí es donde yo creo que viene la conversación y yo creo que, ¿qué le podrías también decir tú, Alejandro, a los pedagogos, a los maestros que están muy interesados como en abordar estos volúmenes y este trabajo que se ha hecho? Como ciertas cosas que a partir de tu experiencia pues le puedan llegar a ellos como inspiradoras. Me gustaría un poco irnos metiendo ahí No, por pues ese. yo creo mucho en el poder de todos modos del relato, ¿no? Yo pienso que yo soy un contador de historias, por ejemplo. Yo me he dedicado es a contar las historias de la guerra también, en medio de todos los libros llenos de conceptos y de teorías, están también llenos de relatos. Yo creo que eso debe ser parte de una clase. Pero también estoy convencido, un poco ya por fuera de la moda, me imagino yo estoy convencido de que la mayor innovación pedagógica que uno se puede imaginar ahora es sacar a los estudiantes a caminar. Yo creo en esa encarnación del conocimiento. Yo creo que el conocimiento con sudor entra, no con sangre, pero sí con sudor. Y yo creo que caminar y construir y educar lo sensible para estar con otros me parece fundamental en estas discusiones sobre cátedras de la paz y sobre construcción de paz y todo eso. A mí me cansa mucho toda la cháchara, digamos, técnica que hay sobre todo eso, porque se la pasan hablando desde cursos, cátedras, calificaciones, cuando lo que hay que entrenar es lo sensible, lo que se siente, el intervínculo con otro ser humano. Ahí es donde también están los odios, las cosas, donde aprendemos a querer y aprendemos a odiar.
Y para mí ser pedagogo en realidad es crear ese ámbito de encuentros intersubjetivos donde conceptos que son relacionales emergen, ¿no? El amor es un concepto relacional, es decir, uno no ama en abstracto, uno ama a alguien o a algo, ¿sí me entiendes? Es un producto de una relación. Y ahí hay que hablar de otra pedagogía distinta, de una pedagogía más de la calle, del encuentro. Yo personalmente tengo muchas diferencias con el mundo digital, que lo uso muchísimo como herramienta desde hace mucho tiempo, es decir, mucho antes de la pandemia yo ya manejaba muchas cosas que eran importantes para mis cursos, pero reemplazar el esfuerzo y el trabajo del afecto por la pantalla y presumir que eso ya no es importante, pues no es gratuito que los jóvenes de ahora sean tan perezosos emocionalmente y me da pena los que estén acá que vayan a ver esto en el futuro que yo diga esa vaina, pero yo es que yo sí los veo perezosos emocionales. Entonces, yo creo mucho en el trabajo del espíritu y en el trabajo del afecto y en el trabajo y que eso se hace con otros, que para tener un mundo compartido necesitamos unos otros enfrente a nosotros con quienes tengamos que negociar ese mundo compartido y eso solo se hace sintiendo la carne, la piel y el sudor de las personas. Eso es, a mí me hablan de construcción de paz y para mí la paz es la capacidad de significar en colectivo y de covibrar colectivamente. Entonces, desde ese punto de vista, pues todas las cátedras que hay son totalmente, seguramente necesarias, pero a mí me parecen también parcialmente inútiles desde esa perspectiva, ¿no? Sí, de acuerdo. Qué bien entonces para ti. Ahorita, eh, por ahí escuché también que ganaste un premio de Alejandro Escobar, ¿es que El se Ángel llama? Escobar, Sí, el Alejandro Ángel y Escobar. me gusta mucho conocer también, bueno, eso me enteré hace poco y también esos puntos de inflexión que se vienen en ese encuentro como más como con lo sonoro. Me gustaría que nos comentaras un poquito algo de eso y también tengo la curiosidad porque qué estás leyendo, qué estás escuchando y como cuáles son como tus inspiraciones actuales también porque sería lindo poderlas escuchar. No, pues ahorita yo venía grabando sonidos hace rato. La historia comienza realmente muy rápidamente te la cuento, comienza con el comienzo de la escritura de un libro que se llama Tras los rastros del cuerpo, fragmentos, antes se llamaba Etnofonías, desaparición y etnofonías, materialidades y la vida sensible de la desaparición. Tiene un nombre muy complicado, pero realmente era para guiarme. Pero es un libro sobre la ausencia. Entonces, y la desaparición como encarnación de una manera particular de estar ausente violentamente, ¿no? Y era una trilogía. El primer tomo había sido sobre la fractura, yo había escrito sobre desplazamiento forzado un libro hace años. Luego vino un libro sobre el silencio, que es sobre la memoria en el África y en el sur de África, y la poscomisión de la verdad en Sudáfrica. Entonces me quedaba este tercero sobre la ausencia, yo considero que son los grandes efectos que tiene la guerra sobre lo que yo llamo los parajes existenciales de lo humano, ¿no? Producir fracturas, silencios y ausencias. Y este último volumen era sobre eso. Y producto quizás de una crisis en medio de ese volumen, yo comienzo a pensar en que el texto escrito no debería ser solo escrito, sino que también debería pensar en si los ladrillos de producción de algo ya no es el texto, sino el sonido, y se me convirtió en un proyecto sonoro, y entonces comencé a grabar fosas, huecos, caños, ríos, y comencé a hacer muy primigeniamente en ese momento, debería decirlo también, desordenado e incluso no entendí muy bien los sistemas de clasificación de ese material y bueno, cuando uno comienza a construir una archivo de sonidos y uno no lo hace bien desde el comienzo, después tiene un rollo tratando de organizar esa vaina. Y ahí comienza la inquietud por ese mundo sonoro. No lo tenía muy claro en términos de producir o volverme un artesano de sonidos, más bien que es como yo me identifico, escuchador y artesano de sonidos. Y, y entro a la comisión y eso se materializa con el proyecto de naturaleza que te conté. Y cuando salgo de la comisión, me hago la pregunta de continuar con el proyecto de naturaleza que lo estoy haciendo, pero me acordé que había dejado tirado el otro libro, que tenía 300 páginas ya escritas y que me faltaban muy poco relativamente para completarlo. Y entonces ahora estoy trabajando en ese texto que se llama Tras los rastros del cuerpo, pero el nuevo subtítulo es Instantáneas
etnográficas y sonoras de la búsqueda en Colombia. Y ahí lo que hago son una serie de reflexiones de mucho tiempo, incluso traía unas medio publicadas ya y otras no, de qué quiere decir buscar, y son una serie de capítulos que en realidad son viñetas o instantáneas casi fotográficas de un momento particular de la búsqueda, sobre todo en el proceso de justicia y paz, por ahí en los años 2010, 2015, y todas esas facetas que hay detrás de eso. Entonces ahora estoy terminando con un capítulo sobre la tecnología en el Instituto de Medicina Legal, sobre una reflexión sobre la JEP también, en la medida en que es a través de un caso que lo conecta mucho más al pasado. Entonces es un libro, estoy leyendo sobre eso, estoy leyendo sobre ADN, sobre tecnología, o temas, el texto como son viñetas y como son instantáneas, tiene muchos temas, entonces es una bibliografía descomunal la que hay detrás de todos esos temas, y también echándole cabeza un poco de cómo integrar el sonido dentro de un libro académico en función qué tipo de pies de página, o si son pies de páginas, o cómo manejo los QRs, cómo integro el sonido a todo esto como parte de la faceta, de una faceta de creación no solamente artística si se quiere, pero sobre todo cómo el sonido puede ser parte de la construcción de conocimientos sobre temas específicos. Y entonces estoy como en esa reflexión muy interdisciplinaria y muy, muy personal también de lo que he leído en los últimos años, y construyendo mi propia, lo que te digo, mi propia teoría de la escucha. Y eso está siendo parte del texto. Entonces todo el tiempo se me va últimamente leyendo mucho sobre estos temas, y lo que escucho ahora pucha, son las experimentaciones musicales, haciéndome mucho más consciente de las dimensiones de lo que significa, de la polivalencia del silencio, la polivalencia del ruido, la tecnología. Entonces estoy escuchando mucha música que algunos no considerarían música, muchos ruidos y estoy muy inclinado a la música ambiente digamos, reciente, la que inaugura Brian Eno ya hace varias décadas. Entonces estoy mirando mucho la música electrónica que explora cosas y sonoridades. Estoy escuchando mucho lo que otros grabadores también graban, y los debates que hay y hablando de eso, tengo que preparar un paper para Inglaterra ahorita, precisamente sobre la ética de la grabación. Mm, qué Entonces, bueno, bueno, en eso es como estoy realmente. qué bueno, muy chévere, Alejandro. Y la próxima conversación vamos a tener una invitada de México que trabaja especialmente con las artes sonoras y con la ecología política. Hablar un poco también sobre ese tema para un poco continuar este hilo que también queda acá enunciado, de un trabajo allá con el territorio y como con personas allá en México. No sé si tú la conoces, Rosana Lara, que trabaja ese tema alrededor de las escuchas. Y bueno, entonces estoy muy agradecido de haber compartido contigo este rato. Fue muy maravilloso todo lo que siempre, como te contaba al inicio, era una conversación que tenía pendiente. Y bueno, estoy muy feliz por todo lo que nos compartes, por todas las inspiraciones, las provocaciones, las reflexiones y por la sensibilidad también a la que estás invitando y la que invitamos también todos aquellos que estamos como en esta línea de construcción de paz. Creo que con el sonido hay algo muy diferente que con las otras artes, como que es una cosa ahorita que, que estoy un poco acercando un poco también a lo musical y a lo sonoro también, es algo que a mí me gustan mucho las artes visuales, pero con la música pasan otras cosas en el cuerpo y en la sensación corporal que son como más indescriptibles, no sabría cómo llamarlas, pero creo que ahí hay algo importante. Y había algo que se me había quedado también en mente también, pero pues ya tendremos otros momentos para conversar, tomarnos un café y hablar más en profundidad. Así que te agradezco mucho por tu tiempo y bueno, es una alegría haber Bueno, compartido no, contigo. cuídate mucho y muchas gracias, ¿no?